Retirado de la vida política desde hace bastantes años, José del Moral Zarazaga, Pepe el Laigo, cuenta ya sus avatares desde la distancia. Hombre de convicciones e ideas claras, esa misma circunstancia le ha impedido escalar puestos en la política. Así y todo, la personalidad de José del Moral trasciende a valores humanos y profesionales insospechados que se descubren en esta entrevista. Don José del Moral Zarazaga, ¿está usted perdido? Sí, y encontrado. Perdido, quiero decir, para la vida pública, para la vida política. Bueno, desde que dejé de concejal, dejé la política y me dediqué a mi trabajo. Hay que decir que José del Moral Zarazaga fue últimamente concejal del PA, en la Corporación Chipionera, pero eso lo vamos a dejar para más adelante porque nos interesa conocer algo más de su vida personal y profesional, si usted lo permite. Por supuesto. José del Moral Zarazaga es conocido como Pepe el Laigo. ¿Es ocioso preguntar por qué lo del Laigo? Pues yo creo que son ¿O es evidente? motes de chiquillo cuando uno está en la escuela. Si tu estatura sobresale un poco de la de los demás, pues eso sí. El que tiene unos ojos tuertos le dicen herbisco, el que es así le dicen, tú sabes, los chiquillos son muy crueles y donde es lo que sobresale, pues ahí es donde te dan. Pero no tiene más, bueno, desde la escuela. ¿Le sentó usted bien el apodo del mote o no lo aceptaba en principio? Hombre, esas cosas, yo creo que a los chiquillos siempre le caen malamente de que te digan el gordo, el flaco, el no sé qué, el no sé cuánto. En primer lugar te lo dicen cómo va a meterse contigo, ya después te lo dicen cariñosamente y te da igual, ¿no? ¿Sus maestros se portaron bien con usted o salió usted como alguna gente? Mis maestros Maestros de enseñanza. de enseñanza, yo tuve muchos maestros, estuve en la Escuela Nacional y después pasé a la Escuela de Regla en formación profesional y yo creo que cuando yo he hecho análisis yo creo que soy una persona que he tenido suerte con mis maestros. Eran gente dura, pero yo eso se lo agradezco hoy. Me dieron una enseñanza que pienso que ha sido buena y yo creo que el que se queja de los maestros de porque le pegaban, porque eso es porque a lo mejor su comportamiento no era bueno, porque antes en la escuela si un niño no se portaba bien, las dos bofetadas no había quien se las quitara. No es como hoy que lo denuncian ¿Dos o más? o más. Vi pegar muchas palizas en mis tiempos en la escuela. Yo tuve suerte de que no me pasó eso, ¿no? Sería por mi comportamiento. Yo soy un chico, me está hablando de la escuela, entonces me vuelvo atrás de cuando era niño. Yo era un niño dócil, ¿no? ¿Usted trabajó por primera vez en la carpintería o tuvo antes otros trabajos? Yo, de la escuela, cuando el padre Genebrera empezó a hacer su campaña de lo que iba a ser la formación profesional en Chipiona, fue por las escuelas nacionales, que creo que en aquel tiempo había 3, me parece, que era el del Santo, Cristo, Las Palmeras, que era aquí al lado, aquí detrás, donde yo estaba, y después estaba el de la Plaza de Don Juan, me parece. Y entonces cogieron a los niños más punteros. De hecho, yo entré en formación profesional con 11 años. Con 11 años entré en un taller donde había serruchos, formones, limas, máquinas, herramientas. Y yo empecé a destacar porque el hacer cosas con las manos es una cosa que desde chico me ha gustado siempre mucho. De hecho, cuando yo era chico recuerdo que mi hobby o mi juego era coger un trozo de corcho que me lo encontraba por la playa y un cuchillo y hacía unos barquitos y los nadaba.
Entonces nos construíamos nuestros propios juguetes. Y si cogía una madera que se parecía a una espada, pues hacía una espada y un puñal. O si la madera se parecía a una pistolita porque tocaba jugar al oeste, te hacías la pistola, ¿no? Y entonces nos hacíamos nuestros propios juguetes. Me han tocado esos tiempos y así es como lo hice, ¿no? Entonces en la escuela en formación profesional empecé con 11 años, cuando tenía 14 lo tenía todo aprobado con notas buenas, pero resulta que es cuando empezaron a legislar y a poner normas. Entonces decían, pues con este curso tiene que tener esta edad. Yo iba a un curso y pico por delante de mi edad. Y tuve una opción o de repetir curso o de quedarme un año sin ir a la escuela y entrar al año siguiente para terminar, a ver si me acuerdo, la oficialía mecánica. Entonces en ese año tuve la mala suerte, ¿no?, de que murió mi padre. Pasan en la familia así muchas cosas y... Le cambió un poco la vida. Te cambia un poco la vida, exactamente. Entonces entré a trabajar simultáneamente, bueno, no antes. Yo entré a trabajar antes por la noche en el cine, en la cabina echando cine, en la empresa de Ballester, una cosa que me gustaba mucho también. A mí la electrónica, mecánica, todo lo que se hace cosas me gusta siempre mucho. Y por la mañana, pues entré a trabajar en la carpintería de mi tío Alfredo, donde aprendí la carpintería y ahí estuve trabajando pues hasta los 28 años que me casé y decidí... Vamos a diferenciar dos cuestiones. Una, su trabajo en el cine y luego su trabajo en la carpintería, porque son dos aspectos muy interesantes. En el tema cinematográfico, intuyo que cuando usted estaba trabajando en el cine existía la censura y, Sí. y existía una normativa. Sí. Para el público en general, ¿nos puede contar algunas de las cuestiones como las que se funcionaba en el cine a la hora de proyectar las películas? Normas y anécdotas. Hombre, Norma, a una cabina de cine, hoy creo que las cosas en cuanto a técnica han cambiado, ¿no? Por ejemplo, antes las cámaras, o sea, los proyectores, la luz estaba hecha por carbones que se van gastando, son como unos electrodos que se van gastando. Y por eso hay dos proyectores y se va haciendo el cambio. Entonces llega un saco normalmente con 5 latas y ahí vienen las 5 partes de la película, o a veces había sacos que venían en 10 partes. Entonces yo entré de aprendiz y coyunturalmente al tiempo de estar allí como un año o cosas así, el hombre que estaba de operador se fue. Yo tendría cuando eso 16 años, entonces el encargado del cine habló conmigo y me dijo si yo me atrevía a ser de operador. Y le dije que sí, que me atrevía. Yo siempre he sido muy atrevido para hacer cosas. Y estuve de operador con 16 años. Solo yo estaba al cargo de la cabina solo con 16 años y me pusieron, por supuesto, un ayudante. Es decir, que estaba usted echando películas de mayores de 18 teniendo 16 años siendo menor de edad. Exactamente. Sí, que es verdad. ¿Eso podía ser? ¿Eso? Hombre, ¿O nadie caía en eso? Por mi estatura me ponen un mote, por mi estatura también aparento más edad. Entonces, una cosa te sirve para bueno, otra cosa te sirve para otra. Para otra, ¿no? y sí que es verdad, pero cuando... Yo sé que a ti eso te va a gustar, ¿no? De cómo venía una película. Una película, abría uno el saco y venía un sobre encima con la licencia de exhibición. Era un papel oficial del Ministerio de Información y Turismo, donde era la licencia de exhibición de esa película. Y se le daba la vuelta a la licencia esa y venía lo que la película le habían cortado. Entonces tú leías una licencia de esta por detrás y decía en el rollo tal, parte tal, porque los rollos a lo mejor era rollo 1, parte 1 y 2. Suprimir la palabra mierda. Suprimir las escenas donde se ve el pecho de la protagonista. Suprimir la escena tal, y te detallaban si era de violencia
o si era mal hablar. Tú sabes que en las películas de cuando existía la censura, tú no escuchabas una palabrota y tú no veías ninguna escena de sexo, de desnudo, de nada de eso. Entonces, todo eso venía cortado. Ocurría que aparte de la censura que ya venía impuesta por el Ministerio de Información y Turismo, había en algunas ocasiones la censura del cura de la parroquia o la del alcalde, o las señoritas de las mesas petitorias. En el tiempo que estuve trabajando, nunca, nunca. Porque yo, tal como viene en la película, no se coge de la lata, en la mesa de montaje se ponía con unos tableros y se pasaba a las bobinas, que es la que después se montaba en el proyector, ¿no? Entonces, nosotros jamás, yo no le he cortado nunca una escena en una película, ni nadie me ha dicho esto tiene que cortarlo. Nadie. Yo recuerdo algunas películas que en aquellos tiempos eran un poquito escandalosas, donde a lo mejor gente que se veían con poder de censura criticaban al otro día. La película de Jerónimo, ¿no? O la película de Mort Flanders, o cuando La Celestina. Pero a mí nunca, yo jamás he cortado ni un fotograma en ninguna película, sino cuando las bobinas son chicas, entonces vienen como a 15 minutos. Uno corta la cola, empalma, le hace 2 señas y empalma con la siguiente y se montaban en bobinas que duraban unos 35 minutos. Eran bobinas grandes. El cambio de una cámara a otra tendría que ser con una cierta precisión, porque cuando no se hacía bien se notaba demasiado, ¿no? En cuanto a luz o en cuanto al corte en sí. A veces también puede existir un despiste entre las dos personas que estén trabajando, ¿no? Los proyectores tienen una manivela que se llama el obturador de luz, ¿no? Y se ponen los dos de acuerdo, preparados, fuera, y se cambia. Y entonces hay que hacerlo con bastante sincronía, porque tú cortas una cámara, un proyector y empiezas a trabajar con el otro, ¿no? Cuando ya se lleva así 2 personas trabajando en un tiempo, se hace con una sincronía casi perfecta, porque lo primero es que el operador se pone en la que está parada, y el ayudante es en la que está trabajando. Entonces, cuando el ayudante escucha de que el operador arranca el motor, ya está muy atento. En el momento en que escucha la palabra fuera, cambia, le da el obturador para abajo. Entonces, también uno tiene que estar atento de que la otra persona tiene que reaccionar. Tú dices fuera y no le estás dando diciendo fuera. Tú tienes que esperar que la otra persona reaccione y entonces lo hace con una sincronía que es casi perfecta. Cuando se quemaba la película, ¿qué solución se le daba? ¿Cortar y unir otra vez? No. Cuando la película se quema es porque se ha roto y entonces se queda parado en la luz. Y la luz esa quema, es muy fuerte y quema. Entonces lo que tiene es que con el obturador pararlo, le da la cinta para abajo, vuelve a montar, lía encima de la bobina de abajo y echa a andar y sigue para adelante. En la hoja que te he dicho que venía encima de las películas, donde venía la licencia de exhibición, venía una hoja sobre el estado de la película. Entonces, en cines de pueblos chicos como Chipiona, a lo mejor la empresa, para que les fuera rentable, y en invierno, traían películas baratas. Entonces venían en 2º grado o en 3er grado. Eso significa de que la cinta está ya muy trabajada y en lo que es la perforación tienen muchos sartos y a veces no pasaban bien por la de esto del proyecto y se salía y se rompía. Eso ocurría mucho en invierno, entre semanas, siempre los sábados, los domingos, y en verano ya la empresa tenía a lo mejor mayores beneficios y las cintas que traían estaban mucho más buenas y no pasaba eso. Eso cuando pasa es por el estado de la cinta. Bueno, y otra curiosidad, cuando se interrumpe la película, la gente empieza a silbar y a chillar, arriba en la cabina, ¿qué se dice? Como un árbitro de fútbol. Uno es sordo y si uno está en su trabajo y no escucha nada. Nada. ¿No empieza uno también a insultar al que estaba? Que va, seguro que no.
Se ha roto la película y casi siempre es por fallo de la cinta, ¿no? Porque tú montas la película bien y tú arrancas el proyector y te vas, y cuando se ha acabado la cinta ha pasado entera. Es como si tú arrancas un tren, imagínate el AVE de Sevilla a Madrid, tú lo arrancas automáticamente, ese tren no se sale de la vía. Pero si la vía está mala, se descarrila, ¿no? Pues eso es exactamente igual. Cuando la cinta se parte es porque la cinta está ya muy trabajada y viene en mal estado. Entonces la perforación, que son los agujeritos que trae por los lados, pues se enganchan en los rodillos de arrastre y rompen. Otra cuestión interesante dentro del tema cinematográfico era en los descansos o antes de comenzar la película, la música. La música, ¿quién la elegía? ¿Quién la ponía? ¿La compraba la empresa? ¿Cómo era ese mundo? La, la- la música la compraba la empresa, ¿no? Incluso cuando se terminaba la primera película, teníamos lo que se llamaba el disco de salida, y era obligatorio poner ese disco. Ese disco no era ni más ni menos que un disco de una música que tuviera un buen ritmo, no era música lenta, hablando de música rápida, como por ejemplo el Vamos a la cama, y eso hace que la gente pues ande más deprisa, porque la música, sin que nadie se dé cuenta, te entra por el cuerpo y si tiene ritmo pues te mueve lo que sea. Eso hacía que la gente andara más deprisa, ¿no? Es el único disco que la empresa nos imponía. Entonces los demás lo elegíamos nosotros, que lo compraba la empresa. También éramos libres de un disco que estuviera de actualidad, te compraba tú un disco y te lo llevabas y lo ponías. ¿No? A lo mejor el encargado del cine te preguntaba, ¿este disco de quién es? Pues mire, usted es mío. Ah, vale, no pasa nada, te preguntaba nada más. Lo del negro zumbón fue anterior a usted, ¿no? Eso fue, yo ¿Fue no... anterior? Sí, fue anterior. Se llevó mucho tiempo. Yo recuerdo cuando yo era chico, que yo iba al cine infantil y ponían el negro zumbón. A mí me cogió el tiempo de Rafael, Adamo, Fórmula Quinta, Karina. De Karina teníamos Aire de Fiesta, Sí, que era un disco de salida, Las Flechas del Amor. Me cogieron esos tiempos, eran los discos que yo tenía. ¿Cuándo dejó usted de trabajar en el cine? Dejé de trabajar en la empresa de Ballester con aproximadamente 20 años o cosas así. Después estuve trabajando en la empresa de Caballero, en el Cine Avenida, que trabajaba nada más que sábado y domingo, y después en verano eché ahí una temporada, y después estuve trabajando en el año 80, sí, en el verano del 80, en el Cine Álvarez Quintero. Es decir, que ha recorrido usted casi todos los cines de Chipiona. Menos... ¿Calatrava? No estuve trabajando. ¿También en Calatrava? Sí. Donde yo empecé primero fue en el Cine Calatrava. Yo empecé como aprendiz y sin sueldo en el Gran Cinema. De ahí pasé al Calatrava, lo que fue la temporada de verano. Entonces me despidieron porque estaba contratado para lo que era la temporada de ese verano. Entonces, a los 2 meses o cosas así de estar despedido, el hombre que estaba de operador se fue de la empresa, ¿no? Le desconozco los motivos por lo que fue, en fin. Entonces me llamaron a mí y con el hombre que estaba, muchacho, ¿no? En aquel tiempo no éramos ni hombre todavía, que estaba de ayudante de él en lo que era el cine principal de invierno, pues entramos los dos a media, ¿no? Como éramos los dos aprendices y ayudantes, estábamos los dos a media. Entonces, a los pocos meses, a los 4 o 5 meses, este muchacho se tuvo que hacer el servicio militar, con lo cual me quedé yo solo. Entonces fue cuando la empresa Ballester se quedaron en la opción, si yo seguía como operador, o tendría que venir un operador de San Lucas de Barrameda, porque aquí en Chipiona no había más nadie que supiera ese trabajo. Y yo dije que sí, me probaron, ¿no?
Ahí mientras tú eches la película y vaya todo bien, no te dicen que no, sino para adelante. Ujú. ¿Qué diferencia había entre la empresa Caballero y la empresa Ballester? No, yo creo que no había... En cuanto a instalaciones, Sí, maquinarias y... sí, sí, en sí cuanto a había- eso sí había mucha diferencia. Sí, había mucha diferencia. La empresa Ballester ha sido una empresa muy buena, ¿eh? Muy buena, tengo que decirlo, porque era una empresa muy celosa en cuanto al cuidado de sus aparatos. Y yo eso cuando entré en Caballero lo eché de menos. Estaban los aparatos muy abandonados por la gente, no por los dueños, no por los dueños, pero sí por la gente que habían estado trabajando, porque yo recuerdo que cuando yo entré estaba todo escacharrado y poquito a poco lo fui arreglando, porque yo le decía al dueño, mire usted que me hace falta esto. Bueno, yo voy a Sevilla cuando empieza la película y te lo traigo, yo me encargaba de ir montándolo. Yo recuerdo que, por ejemplo, los carbones son unos electrodos que se van gastando y tienen un motor que automáticamente le va dando la alimentación que necesita, tú lo vas regulando. Los motores no funcionaban, entonces tú tienes que estar constantemente, que eso es lo que pasaba en el cine Avenida antes, de que la luz se iba, porque el tío se distrae y los carbones incluso se apagan cuando se retiran mucho, ¿no? Y eso eran los fallos de luz que había. Yo venía de la otra empresa, he tenido mucha suerte, hablando de la pregunta que me hiciste al principio. He tenido unos maestros muy duros, tanto en la ¿Te escuela, han servido? que me han servido a que quizás sea yo como soy hoy trabajando, ¿no? Que también soy muy exigente con mi trabajo. Entonces, el aprendizaje que yo tuve en Ballester fue un aprendizaje muy duro en cuanto a estar siempre pendiente de la iluminación de la pantalla, del sonido y de todo lo que conlleve a la perfección de la proyección, ¿no? Yo cuando entré en el cine Avenida, pues eso lo eché de menos, pero poquito a poco lo fui arreglando. Mejorando. Porque la empresa nunca me puso pega de cuando yo decía, mire usted que necesito que este motor está estropeado, necesito un motor. Entonces yo le desmontaba el motor viejo y le ponía uno nuevo. Y yo recuerdo que cuando yo me fui de allí, lo que era la cabina con sus proyectores y amplificador quedó perfecto, estaba todo trabajando perfectamente. Pasemos a la carpintería, porque ahí también hay mucho que, hay mucho que decir. Un cierto aprendizaje y sobre todo me imagino que también parte de tu familia tuvo algo que ver ahí, ¿no? Sí, claro. Yo entré trabajando en la carpintería que era de mi tío, hermano de mi madre. ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje y esos primeros trabajos? Pues ese proceso de aprendizaje fue el aprendizaje normal de cómo se hacían antes, cosa que hoy es lamentable que eso se esté perdiendo, porque yo creo que se está perdiendo lo que son las buenas profesiones artesanales. Yo entré en la carpintería con 14, 15 años aproximadamente y fui aprendiendo como aprende un chiquillo. Te ponen a ayudarle al oficial, a que te vayas fijando cómo el oficial hace las cosas, le ayudas a cortar los tablones que son grandes, ¿no? Te ponen a lijar, que es el trabajo más perfecto que debe de haber la carpintería, puesto de que es el acabado. La carpintería, tú coges una madera, la cortas, la cepillas, la trazas, le haces todos los ensambles, lo monta, pero lo último que le hace es lijar. Lo último que hace es lijar, que es lo que le da el acabado, si es para barniz o para pintura. Entonces ese trabajo se le suele dar al aprendiz. El más difícil se le da al aprendiz. No es el más difícil, O es por lo el menos- menos peligroso. Es que la carpintería, al estar hecho, es un trabajo que está hecho con herramientas muy cortantes, es un trabajo peligroso, ¿no? Porque se puede cortar. De hecho, hay montones de carpinteros que tienen muchos accidentes y tienen heridas y dedos menos, trozos de dedos menos, porque son herramientas que son peligrosas, ¿no? Entonces, por ese motivo se le da al aprendiz quizás el que es menos peligroso, que es lo que se va mirando es que a la criatura esta que entra de aprendiz no le pase nada, no tenga un accidente, que un chiquillo entre con 14 o 15 años y que a los 2 días tenga los dedos cortados. Claro. Paralelamente a su trabajo en la carpintería, vamos a ir hablando también, porque luego vienen los barcos de poliéster y vienen otras cuestiones. Aficiones que son conocidas en usted, una como por ejemplo el tema del ciclismo. Me imagino que usted en la carretera lo verían de lejos, ¿no? En la carretera nos veían de lejos y de loco, porque hoy es normal de salir a la carretera y encontrarse un montón de ciclistas.
En aquellos tiempos salíamos dos, Cascovelo y yo. Y nos ponían de loco, de tonto. Los kilómetros que se hacen hoy, no existía una mentalidad de ver a la persona hacer un esfuerzo en deporte, ¿no? Hoy sales tú a la calle y te encuentras montones de hombres, chavales, niños, corriendo, ¿no? Corriendo a pie, corriendo en bicicleta. Y se ve una cosa buena, se ve una cosa saludable, se ve una cosa de cultura, de una buena práctica. Nosotros éramos locos. Nosotros éramos locos. Nos cogió los tiempos un poquito antes de Dimer, de Ocaña, ya ellos vinieron después cuando ya nosotros corríamos, y ya estas dos figuras empezaron a revolucionar un poco lo que fue el mundo del ciclismo, ¿no? Y ya no digamos el fenómeno Perico Delgado y la televisión, lo que ha hecho con las carreteras, que eso ha sido la gente lanzar. Y el ciclismo, yo he tenido la suerte de descubrirlo, pero es un deporte que es precioso. Y hay aficiones que son muy paralelas, como es la fotografía y el ciclismo. Luis Ocaña, en paz descanse, era muy aficionado a la fotografía también. De hecho, cuando dejó el ciclismo, fue un reportero de ciclismo. ¿Y a usted cómo se le ocurre también ser reportero, profesor de fotografía, laboratorio, el blanco y negro, el color, yo qué sé? Son aficiones que yo qué sé, que las lleva uno dentro y después, no sé cómo decírtelo, a mí me gusta mucho hacer cosas, ¿no? Es decir, esto lo he hecho yo, me da una satisfacción de yo hacer una cosa, ¿no? Yo esto lo hago y le he echado tantas horas. Y si tú calculas esas horas, dices, bueno, estas horas, tanto el trabajo vale tanto, si lo compras te cuesta más barato. En cambio a mí me gusta hacerlo, ¿no? Porque es que me gusta hacer cosas, desde chico me ha gustado, quizás sea por la cultura que teníamos los niños de antes, de que teníamos que hacernos nuestros propios juguetes. Por suerte entro en una escuela de formación profesional con 11 años, que entrábamos a las 8:30, de 8:30 a 11 en un taller, utilizando máquinas y herramientas como una sierra de corte, taladradora, limadora. Yo tuve la suerte de estrenar todas esas máquinas, porque te daban un trozo de hierro, y ya estoy volviendo atrás a lo que es la escuela, pero te daban un trozo de hierro con unas medidas y tenías que irle haciendo una cara. Entonces, cuando la cara se estaba terminada, tú ibas al profesor de mecánica, que era el padre Antonio, y te la comprobaba y te decía, pasa a la siguiente. Si la cara no estaba bien, no pasabas a la siguiente. Entonces yo no echaba carrera con nadie, pero yo iba el primero. Eso a muchos les dolía porque se sentían de mecánico y yo no era mecánico. Mi familia eran gente de campo. Y entonces yo en formación profesional, a algunos les llevaba un montón de piezas de ventaja. Me hicieron incluso sabotaje en el recreo y le pegaba un martillazo a las piezas que tenía hechas. Me pasaron cosas de esas. Y entonces desde chico me gusta mucho hacer cosas con las manos. ¿Y la fotografía? Entonces la fotografía ha sido una cosa más. Ha sido una cosa más, ¿no? De uno revelar la fotografía. Me pedí un curso por correspondencia y me lo estudiaba en mi casa. Y yo con mi cámara llevaba a la práctica las cosas que estaba estudiando. Y era una cosa, bueno, que me distraía mucho y que me gusta mucho. Me gustaba y me gusta. Pasa que ahora si tengo menos tiempo, pues lo hago menos, ¿no? Incluso he dado cursos de fotografía, He dado uno de ellos cursos, en mi colegio. Exactamente, exactamente. Y siempre de forma altruista. Tú eres testigo de que he hecho cosas Sin nada a cambio. sin nada a cambio. Satisfacción personal, sí, me lo pasé muy bien. A mí el charlar es una afición, el enseñar a la gente a hacer cosas, si yo lo sé, si te lo puedo ayudar, me lo pasé muy bien. Por cierto, en una anécdota que hay una foto por ahí perdida de un carrillo de mano, con dos chavalas montadas en un carrillo de mano, que se perdió la foto. Las chavalas ya están las dos casadas, creo. Una que hicimos en el taller de fotografía del Centro de Adultos en el Club de Vela. Una tarde muy agradable que pasamos haciendo una sesión fotográfica de personas y paisajes. Sí, sí, sí. Y bueno, también hay otra cuestión que aparte de la... Yo, además de los cursos eso, en mi casa he tenido invitados a gente como amigos y nos vamos a mucho, que hombre, no me gustaría estar alimentando personas para que no se me olvide nadie, pero
personas de los dos sexos, ¿no? Tanto ellos como ella, y que les he enseñado, que hemos estado revelando en mi casa hasta las 2, hasta las 3 de la madrugada, en el laboratorio se te van las horas rápido y es una cosa que te distrae y te lo pasas bien si te gusta. Una sinvergonzonería. ¿Ha fotografiado desnudo? Sí, 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 Ha sido posible, ¿no? sí. Mm. Y te vas a reír todavía más, desnudos masculinos. Ujú. Aquí sí voy a mentar al artista, ¿eh? Que es mi amigo Julio Ceballos, y, y entonces sabemos que este hombre es un gran pintor y pinta mucho lo que es la figura del hombre atleta, con todos que en Chipiona conocemos el tipo de pintura. Entonces Julio me dice, oye, me gustaría que me hiciera una fotografía con una sombra marcada, que yo pusiera la iluminación, pero yo no sé cómo sacarla, porque si tú pones el flash, ya todas esas sombras las anula. Sí, sacado, claro. Entonces Julio se buscó sus modelos y yo fui el fotógrafo. Y yo creo que cuando se están haciendo esas fotografías, uno es fotógrafo. Sí, el profesional. Exactamente. Lo hice también sin cobrarle nada. Es un favor que le hice a mi amigo Julio. No lo pasamos también muy bien, porque tú sabes que con Julio es un hombre muy ameno, te cuenta muchas cosas y las he hecho. Y el desnudo de mujer no. No, Una lástima. una lástima. Bueno, Me gusta, me gusta. Yo muchas veces en revistas y eso me pongo a ver, porque es que veo el lado artístico. Y cuando yo estudié fotografía por mi cuenta, y lo único por mi cuenta es que lo estudié en mi casa, en un curso por correspondencia, hay una asignatura que es laboratorio y hay una asignatura que se llama fotografía artística. Entonces yo cuando empecé con la fotografía, lo que yo tenía en la mente era la técnica. Pero cuando ya de rebote lees otras asignaturas, estudias otras asignaturas, adquieres unos conocimientos que antes no los echas a ver, ¿no? Y entonces una cosa que me gustó mucho después de que fui estudiando la fotografía es el retrato, ¿no? Y el retrato es el retrato, ahí puede ser una mujer, un cuerpo desnudo, captar el alma de la persona. una expresión. Yo en ese curso he aprendido mucho. De hecho, hoy para mi trabajo he hecho cosas a nivel publicitario y gente que son de esto me dice, oye, ¿esto quién te lo ha hecho? No, no lo he hecho yo. Dice, ¿tú cómo vas a hacer esto? No, pues lo he hecho yo. Cuando a mí me dicen, yo no me creo que tú hayas hecho esto, digo, gracias. Tiene que ver muy bien cuando no te lo crees que lo he hecho yo. Gracias por el piropo. Bueno, ¿y cuándo se le ocurre cambiar la madera por el poliéster? Pues, verás, yo de chico, una cosa que me gustaba mucho era una piragua. Y entonces yo veía que alguna gente que veraneaban en Chipiona, los hijos de los ricos que veraneaban en Chipiona, tenían piragua. Y eso valía mucho dinero en aquellos tiempos. Había cosas que no estaban al alcance. Cuando nosotros éramos niños, existía el pobre y el rico y yo era de los pobres. Entonces yo, ante la imposibilidad de comprarme una piragua, yo dije, yo me la hago. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Y yo con mis amigos, que por desgracia no están en este mundo, murieron jóvenes, me he hecho piraguas a medias. Nos la hacíamos entre los dos, comprábamos los materiales y nos la hicimos la primera vez que lo intenté yo de hacer fue con mi amigo que en paz descanse, Roberto Mellado Martín, y la hicimos al estilo indio, con lo que nos encontrábamos, con lonas cosidas, le juntábamos pintura y con eso intentábamos de navegar y pasearnos en piragua. Ya después en la carpintería la hice en tablero marino. Y entonces mi ilusión siempre ha sido hacer mi propia embarcación. Cuando yo vi la primera vez que se lo vi a un americano en Chipiona, una piragua de poliéster, me quedé con los ojos así abiertos. Y trabajando en la carpintería,
con mi primo Manolo Zarazaga, el Popo, como todo el mundo lo conoce, pues en aquellos tiempos había muchos americanos en Chipiona. Él tenía unos americanos amigos y trajeron de la base de Rota el poliéster. No sabíamos ni que se llamaba poliéster. Y una piragua que teníamos preparada para forrarla con lona y pintura, resulta de que este hombre dijo, no hacerla así, ya teníamos una hecha con lona y pintura. Entonces él trajo de la base todo lo que era la fibra de vidrio, el poliéster, y veíamos como una cosa muy avanzada los productos que tienen los tíos estos, los adelantados, no sabíamos ni que se llamaba poliéster, ni fibra de vidrio, sino los productos. Y en el 1966 me hice, en conjunto, ¿no?, con estas personas que he mentado, nos hicimos una piragua en poliéster y madera de una forma muy rudimentaria, ¿no? Y ahí conocí yo ya lo que era el poliéster. Eso pasó y pasó, porque esos eran los productos que tienen los americanos. Cuando yo una vez fui a Sanlúcar de Barrameda a comprar barnices para barnizar los trabajos que yo estaba haciendo y eso, y vi que estos productos ya se comercializaban en España, ya sabíamos cómo se llamaba, yo como afición empecé a hacer las cositas para mí y aprendí yo solo, probando. Así es como aprendí yo a trabajar poliéster. En la vida profesional lo he analizado. Yo antes hacía cosas de carpintería por mi cuenta, ya estamos hablando de cuando yo tengo más de 28 años, y estaba haciendo cosas de poliéster como afición, indagando, profundizando en los conocimientos de esto. Pues voy adquiriendo más conocimiento, todos los días aprendo cosas nuevas. Hace 2 días aprendí una cosa nueva que me va ahora de maravilla, y dije, ¿es posible que lo aprendí ahora? Y entonces he tenido que dejar la carpintería, porque es que es volverse loco. Las dos cosas. Primero, que para una cosa necesita uno un tipo de herramienta, y para otro necesita otro. Entonces, no puedes llevar las dos cosas porque te vuelves loco. Me he centrado en un trabajo, tenemos una producción ahora mismo muy bonita, con unos modelos que he sacado muy bonitos, se pueden ver en internet, en nuestra página web. Y son los modelos que estoy haciendo. Tenemos también una clientela que nos lo compra. La producción no es muy grande, ¿no?, pero sí es de mucha calidad. Una empresa familiar. Una empresa familiar, exactamente. Y tenemos unos clientes que nos compran nuestro producto y que están muy contentos con el producto. Además, usted viaja, creo, que asiduamente a los salones náuticos para ver qué se está produciendo, ¿no? Todos. Este año he estado, hace poco, he estado en el Salón de Madrid, he estado este año también en Düsseldorf, en Alemania, estuve también en el de Barcelona, hace 2 o 3 años estuve en el de París, he visto varias veces el Salón de París. Quien se gasta el dinero en ir al Rocío, en ir a la feria, entonces pues esa es mi afición, además de que es mi trabajo, y entonces si te vas a Alemania y ves el mejor salón que hay en Europa, conoces lo mejor que se está fabricando en Europa y conoces las últimas tecnologías. Es una cosa que me gusta, pero que además me mantiene en el último grito, ¿no? En cuanto a tecnología, innovaciones y todo en esta materia. Vamos a lo desagradable, hombre. Con toda esta trayectoria humana y profesional, ¿se le ocurre a usted meterse en política? ¿Cómo, cuándo y por dónde y por qué se le ocurre a usted meterse en este fangal? Pues te lo voy a explicar, porque yo sabía que tú esa pregunta me la ibas a hacer, entonces la estaba pensando. Hemos hablado de mi trayectoria profesional. Empiezo estudiando formación profesional de mecánica. Resulta de que por la noche estoy trabajando en un cine. En la segunda película, que ya uno se la ha visto, estudiaba electrónica, porque como allí tiene tiempo para aburrirte, me compré un curso por correspondencia y estudiaba electrónica. Luego también sé de la electrónica antigua, cuando de las válvulas, todas las lámparas, condensadores, resistencia, todas esas cositas. Ya la electrónica moderna me he perdido, ya no es. Porque siempre me ha gustado hacer cosas.
después en la carpintería, en el poliéster, en esto, en lo otro. Y si yo voy por la calle y veo que tú estás cambiando las ruedas del coche porque ha pinchado y no sabes cambiarla, yo me paro y te ayudo y te la cambio. Es una forma de ser que tengo. Entonces cuando tú ves que en el mundo hay cosas que no funcionan bien, tú dices, yo soy capaz de hacer eso mejor. Y de la misma forma que fui a tu escuela a enseñar fotografía, intenté sentarme en un sillón de concejal para intentar hacerlo mejor que los que estaban allí y cambiar algunas cosas que están mal. Me he sentido como un futbolista en el banquillo. Ya, porque nunca le dejaron... Claro. Pero lo he intentado. Entonces, la política es una herramienta más. Si tú has estado hablando de mi trabajo y piensas que de un árbol se saca la madera, fíjate lo feo que es, como vienen los tablones de los almacenes con tantas astillas tan vastos, y se saca un mueble tan bonito, necesita unas herramientas para hacer esa transformación. La política es la herramienta que puede transformar nuestra sociedad, que a veces es tan injusta. ¿A usted se le ocurre integrarse o formar un grupo independiente llamado Salmedina? ¿Cómo fue eso? Porque ya en otras ocasiones hemos entrevistado, por ejemplo, a Juan Luis Naval, que nos ha hablado un poco de eso, pero me gustaría conocer de qué forma participa usted en eso. Yo me integro en el grupo independiente Salmedina porque era amigo de las personas que integraban este grupo, ¿no? Juan Luis, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, con la edad que tenía, pues pensaba de que lo importante era sacar unos concejales, entrar en el ayuntamiento y sencillamente intentar de cambiar Chipiona desde nuestro punto de vista, porque pensamos hacerlo mejor. Al ser un grupo independiente no estaba vinculado a ningún partido ni tenía una ideología de decir izquierda, derecha, no sé qué, no sé cuánto, sino vamos a hacer las cosas por Chipiona, ¿no? Quizás sin saber mucho lo que era la izquierda o lo que era la derecha, hoy ya sí lo sé lo que es, ¿no? Han pasado mucho tiempo y la política me sigue gustando y aunque no me vea nadie por la calle... ¿La sigue? La sigo, porque es una cosa que te gusta, es igual que el que le gusta el fútbol pero no juega, pero bueno, pues ve su partido en la tele o lo que sea y le gusta, ¿no? Y... Por ese motivo entramos entré yo en el grupo independiente Salmedina, porque allí donde estaban mis amigos, y a lo mejor hubiera tenido, yo qué sé, muchos amigos en el Partido Socialista, pues igual hubiera entrado en el Partido Socialista o hubiera entrado en otro partido, ¿no? Lo que yo sí le recuerdo a usted, incluso antes de ser concejal, participando mucho en los plenos, preguntando, haciendo, como diría que, preguntas capciosas y difíciles. Haciendo preguntas a la gente ya... Sí, usted al alcalde, desde el público. Claro, desde el público. Eso era una cosa que se ha perdido, que era bastante bueno. Es como pidiéndole cuenta, ¿no? Oye, ¿esto por qué lo hacen así cuando esto está mal hecho, no? Es una forma que yo tenía de participar en la vida política que empezaba en España, porque yo soy de una generación que nos hemos criado en una dictadura, ¿eh? Yo cuando llegué a la Escuela Nacional tocaba el maestro el pito, decía a formar, a cubrirse, a cantar cara al sol. Y eso, el que tenga mi edad y diga que es mentira, le digo yo que es mentira, lo está diciendo él. Ya cuando me fui a la escuela de regla, el padre Ángel tocaba el pito y decía, para adentro, y rezábamos el Padre Nuestro. Porque era una escuela religiosa en la que me lo pasé muy bien y le estoy muy agradecido de la enseñanza que me dieron. Pero esos son los tiempos que nos han tocado. ¿Cómo recuerda usted la muerte de Franco? La muerte de Franco, estaba yo trabajando. Ese día. Pues lo tengo muy grabado, porque yo estaba trabajaba en la empresa de mi primo, Manolo Zarazaga, y él tenía cogido una obra en Jerez. Entonces yo iba todos los días a trabajar a Jerez, y en la radio íbamos escuchando lo grave que estaba, lo malo que estaba. Incluso viví en Jerez la manifestación que hubo antes de apoyo al régimen
a causa de los fusilamientos que hubo un mes antes o cosas así. En noviembre. En noviembre, exactamente. Me cogió trabajando en Jerez. Entonces yo recuerdo que yo estaba trabajando como carpintero y el encargado de la obra dijo, oye, que hay que parar. ¿Qué pasa? Y dice, no, que hay una manifestación ahora y hay que parar aquí a la Plaza de la Arena. Yo estaba a 2 pasos de la Plaza de la Arena y nos hicieron parar por fuerza, porque había una manifestación y una huelga general de apoyo al régimen. Y recuerdo de que nos salimos con mis compañeros, bueno, todos los albañiles, carpinteros, todos los pintores, andamos 3 pasos y fuimos a la Plaza de la Arena y vimos la manifestación que había allí de apoyo al régimen de Franco y vinieron unos generales, el almirante de San Fernando, y dieron allí sus mítines y sus cosas. Y recuerdo de que de cuando íbamos a trabajar íbamos escuchando la radio y entre mis compañeros y eso tenía mucha gente el miedo de que en España cuando Franco muriera que iba a haber otra guerra civil. Y había algunos, ¿no?, que decían, bueno, pues yo quiero ya que este tío se muera, a ver qué pasa, ¿no?, con la incertidumbre, recuerdo. Y me cogió trabajando en Jerez y lo recuerdo así, con la incertidumbre de qué va a pasar. Y más adelante, y más avispado, le cogió usted el 23 de febrero de 1981. También. Ya ahí... Yo estaba metido ahí en política. Sí. ¿Cómo lo vivió? Pues ese día lo recuerdo muy bien, perfecto. Mi mujer estaba embarazada de mi hijo el mayor y fuimos al ginecólogo ese día. Entonces, mientras ella subió a la visita del ginecólogo con su madre, yo me quedé en el coche, escuchando la radio como siempre. Y cuando bajaron le digo, han dado un golpe de estado en España. Y me dicen, la broma que gasta este tío, siempre la broma es tuya. Y le dije yo, que sí, que han dado un golpe de estado. Las bromas que gasta, digo, que sí. Total, nos vinimos del puerto de Santa María, me llegué a la casa de mi hermana, donde vivía mi madre, para preguntar el resultado del médico, lo que le había dicho y eso. Y les dije, digo, ¿no os habéis enterado de que han dado un golpe de estado? Y me dicen en mi casa, las bromas que gasta también, lo que te gusta la política y las bromas que gasta y no sé qué, no sé cuánto. Y digo, mira la tele lo que están echando. Y entonces ya se asustaron. Y mi hermana miró el reloj, recuerdo que mi hermana miró el reloj y dice, anda, ¿a la hora qué? Pues todavía no hay telediario. Y digo, han dado un golpe de estado, han entrado unos guardias civiles y tienen secuestrado el Parlamento. Entonces yo me pegué toda la noche, como todo el mundo, que le dicen la noche de los transistores, para mí fue la noche de la tele. Porque yo estuve en mi casa y viendo la tele y yo no me acosté esa noche. Así es como la viví. Lo que sí es que la recuerdo perfectamente, vamos. En otro momento de la corporación, usted junto con otros compañeros se integran en el Partido Andalucista. ¿Por qué se da ese proceso de integración? Ahí nos ocurre que como grupo independiente, si tú no tienes muchos medios como nos pasaba a nosotros, y nosotros estábamos en la política, y cuando digo nosotros me refiero a las personas que integrábamos en aquel momento. A mí no me gusta generalizar y que cada palo aguante su vela. Entonces, las personas que en aquel año, en aquel momento integrábamos el grupo, éramos gente muy pura, en cuanto a que no nos gusta la corrupción en los ayuntamientos, que hoy se está viendo en España, que es de vergüenza de las cosas que están saliendo a la luz, que ya se sabía, pero que ya se le está poniendo nombre y apellido, ¿no? Antes se sabía, se rumoreaba, se sospecha, oye, que si tú no trabajas, o tu trabajo es este, pero a ti te salen los millones por todas partes, ¿de dónde? Entonces, todas esas cosas ya se están pudiendo probar. La corrupción que es en los ayuntamientos. Nosotros lo que queríamos es que esas cosas no ocurrieran, de que la gente no se aprovechen de su sitio en el ayuntamiento para hacer la obra aquí, para hacer la obra allí, sino que las cosas se hagan, pero de forma natural y con su lealtad, ¿no?, con su legalidad. Y entonces, si tú te vas a presentar como grupo independiente, pues tienen muchas trabas en cuanto a la legalidad para presentar esa lista, ¿no?, a esas elecciones, que si firma, que si eso, te hace falta también unos medios económicos que no teníamos. Entonces pensamos de integrarnos en un partido. Nos ponemos a pensar,
ya hay que hacer un examen de decir, bueno, ¿y yo qué ideología tengo? ¿Dónde quepo? ¿Dónde quepo? Cuando nos pusimos, bueno, pues en este partido, hubo alguna gente que se salieron porque se sentían más a la derecha. Probablemente, ¿no? Probablemente ese fuera el motivo. Nosotros entramos en un partido que era de un carácter nacionalista, pero que cuando tú cogías lo que eran los estatutos del partido, es un nacionalismo Blas Infante, ¿eh? Y tú coges la vida de Blas Infante y decía que el nacionalismo andaluz tendría que ser el nacionalismo que vendría a España a neutralizar el nacionalismo egoísta del norte. Porque los catalanes son muy nacionalistas, pero cuando ya se llevan su parte, ya no quieren ser nacionalistas. Yo he estado en Barcelona este año en el salón, que me lo has preguntado hace poco, y he hablado en el salón de Barcelona de política con los catalanes. Y les he dicho, tú tienes este producto y tienes la exclusiva para toda España, pero tú no eres nacionalista, coge la exclusiva para Cataluña. ¿Es así o no? Hay productos que son importados, yo qué sé, de Estados Unidos, el mundo de la náutica se mueve con exclusiva, ¿no? O, yo qué sé, imagínate un producto italiano, ¿no? Y dice, el distribuidor para España es la empresa tal, y esa es catalana. Y ellos le dicen a los italianos, oye, que yo tengo la exclusiva para toda España, que si en España alguien quiere este producto me lo tiene que comprar a mí. Hijo mío, si tú eres tan nacionalista, pide la exclusiva para Cataluña, pero déjame a mí que yo la tenga en Andalucía. ¿No? Ese es el nacionalismo de los catalanes. Ya hemos sacado de Madrid esta tajada, ya yo estoy contento. He puesto un ejemplo que del día a día de que yo lo he vivido. Incluso hablo con mucha gente de Cataluña que te dicen que sus políticos les avergüenza porque a dónde los quieren llevar, a hacerse su casa más chica. Ellos están muy contentos con la casa que tienen, que es España, y que es más grande aún la de Europa. También hay quien te lo dice. Pero yo creo que el que hace ruido... El que más... Parece que es más grande, pero a lo mejor es más chiquitito y hace más ruido. ¿No? Es como, por ejemplo, el caso, que volvemos atrás en la historia, en la Guerra Civil Española. Falange hizo mucho ruido, Partido Comunista hizo mucho ruido, pero si vemos las últimas elecciones antes del 31 eran minorías. Falange no llegó a sacar nada y el Partido Comunista tenía una minoría muy pequeña. En cambio, fue quien hizo más ruido. ¿Por qué? No lo sé, ¿no? Pues eso ocurre ahora mismo en cuanto a los nacionalismos del norte, que son unas minorías muy minoritarias, muy chiquititas, pero que hacen mucho ruido. Pero cuando tú vas a Barcelona, te pones en contacto con ellos, hablas con la gente de tú a tú, y dices, estos tíos están locos, hombre. Volviendo a la Corporación Chipionera, se encuentra usted como único concejal del PEA, solo ante una mayoría absoluta. Aplastante del PSOE. Se le ve poco arropado e intuyo que en alguna que otra ocasión amenazado. ¿Amenazado? No. No, ¿no? Sí, verás. Consejillos y cosas así. No, mira, yo he sido siempre, yo siempre, ¿no? Y ya después me vas a preguntar cosas de esas, yo sé que me las vas a preguntar. Pero yo cuando estaba en la corporación me gustaba ceñirme al punto. Y montones de veces, bueno, ahí están las actas, ¿no?, que se lo puedes decir, voté en el mismo sentido que el Partido Socialista que estaba gobernando, o montones de veces voté igual que los compañeros que teníamos de oposición, que era Izquierda Unida o el CDS. Quizás en esos votos se desmarcaba un poquito más el Partido Popular, pero yo observaba siempre, cuando yo votaba sí o no, me abstenía, yo también miraba quién votaba igual que yo. Y casi siempre estaba en la línea de Izquierda Unida y el CDS. Yo observaba que había mucha coincidencia en el voto, y además lo estoy yo diciendo aquí, están las actas ahí que esas no mienten. Pero yo lo que sí tengo es la conciencia muy tranquila de que yo siempre votaba en conciencia, siempre. A mí nunca me han dicho tienes que votar esto o tienes que votar lo otro. Sí me lo han dicho,
pero me entró por aquí y me ha salido por aquí. Yo después he votado lo que a mí me ha dado la gana de votar, ¿no? Porque es como yo lo he creído. Lo que sí yo veía en aquel tiempo, cosa que hoy gracias a Dios no se ve, es que desde el Partido Socialista que estaba gobernando, me hacían una oposición a mí, a mi vida personal o a mi trabajo. Por ahí sí me atacaban. Eso sí lo tengo que decir sin rencor, ¿no? Es más, los tengo perdonados seguro. Yo pienso que ellos se estaban equivocando y hoy, gracias a Dios, no pasa, ¿no? Hoy no pasa. Pero yo observo de que en mi taller me mandaban la policía municipal, inspecciones, me mandaban precinto porque donde lo tengo hecho no es suelo industrial, es suelo ¿Rústico? suelo rústico y a ver por dónde me podían coger con presentarme el taller. Yo recuerdo que la policía municipal sí fue... Yo pienso que se equivocaban, o que lo hacían sin darse cuenta, porque si te pones a analizar eso, es muy grave, ¿no? Eso es terrorismo de Estado, terrorismo de poder, porque yo me he ganado la vida con mi trabajo. Entonces yo tenía una casa de familia con 3 hijos y si no me dejan trabajar, ¿yo qué hago? Fíjate el malestar que empieza a crear eso es contrario a la democracia, porque la salsa de la democracia es la pluralidad, exactamente, la pluralidad. Y entonces eso es malo para la democracia. En un consistorio yo pienso que cuanto más representado esté, es una democracia más sana. Entonces a estas personas que son minorías, si empiezan a atacarle a su vida personal, eso es lo que hace la ETA en el País Vasco. Lo estamos viendo en la tele. Le quema al concejal del partido tal, le queman su negocio, eso es lo que hace la ETA. Pero aquí me lo hacían desde el poder. Entonces, si te fijas, es muy grave. Es muy grave y hay que tener... yo pienso que no lo hacían con malas ideas, sino que era su parte de juego, pero que no analizaban la trascendencia que esto podría tener. Porque si esto lo comparamos a cuando van a cerrar una empresa fuerte, como por ejemplo Astilleros Españoles en Puerto Real, fíjate la que se lía. Yo he visto, cuando mi taller no tenía apertura en el Ayuntamiento de Chipiona, pero en cuanto a industria y eso lo tiene todo legal. Me cogió precisamente arreglando todos los papeles, como decimos en Chipiona, toda la tramitación está en la Consejería de Industria. Y yo cuando iba a llevar las documentaciones que me pedían en industria, los proyectos, todo eso, yo he visto auténticas batallas campales entre la policía y trabajadores de astilleros. Yo he pasado con el coche conmigo, con balas de goma y con piedras con onda y con molotov pasando por mi coche y yo por el puente y con más gente. Eso lo he visto yo, auténticas batallas campales. Entonces, de lo que una persona, yo he visto en la tele, cuando Santana, Suzuki van a echar a la gente y eso, la gente de Linares arrancando los raíles de la vía del tren para que el tren no pase por allí. Cuando la gente se va a dejar sin su trabajo lo que es capaz de hacer, cómo se cruzan los cables. Yo creo que en cuanto a eso he sido pacífico, he seguido trabajando y no le he hecho nada a nadie ni nada. A pesar de ello, usted en un momento dado también quiere defender los derechos de pequeños propietarios, en este caso de Costa Ballena, cosa que le causó bastante disgusto también, ¿no? Intuyo. Disgusto no, alboroto. Yo siempre, quizás sea por una cosa que no me has preguntado, de mis aficiones. Yo soy un niño que leyó los teorías del Capitán Trueno. Desfacer en tuertos. Es igual que el ingenioso Hidalgo Don Quijote. Igual. Yo he sido un niño que me he criado con los teorías del Capitán Trueno y de Jabato. Todavía conservo la colección. Entonces esas cosas parece que no... influyen. Pero sí. Te influyen, te van metiendo ti. Y a lo mejor se siente uno un poquito en ese momento el Capitán Trueno, ¿no? El que tiene que ayudar a esta familia en contra del tirano. Esos son los teorías del Capitán Trueno, capítulo a capítulo, ¿no?
A mí me llegaron unas personas de La Ballena, que tenían pequeñas parcelas allí, y que le estaban presionando, que menos que para quitarle por nada y menos lo que era. Yo pensaba que estaban violando sus derechos, porque si unas tierras son tuyas, si ahí se va a construir unas viviendas, que ya vemos lo que vale, que ya se sabía en aquel momento lo que iba a valer, hijo mío, esto es una tarta, que cada uno se coma su trocito, ¿no? No te lo quieras comer tú todo, que te va a indigestar, te va a morir de la indigestión, déjale un poquito a ese, ¿no? Entonces eso lo querían hacer gente que están, fíjate que yo digo, gente que estaban en el Partido Socialista. Fíjate que es socialista, ¿no? Que es lo que a mí más me molesta de la política, los pseudo socialistas. Ser socialista es algo que hay que llevarlo dentro y llevarlo a la práctica. Es como cuando tú le preguntas a alguien, ¿tú crees en Dios? Y dice, no, es que los curas... No, hijo mío, te estoy haciendo una pregunta de religión, olvídate, ¿no? Pues eso es lo mismo, pero la gente quiere que los curas den ejemplo de la vida cristiana. Entonces el socialista que está metido en un partido socialista, que está metido en un partido de Izquierda Unida, que está metido en un partido de izquierda, eso es un compromiso con tu vida. Tú además de lo que tú prediques, tienes que dar ejemplo con tu vida. Porque si tú lo que vas predicando, pero después haces exactamente lo contrario, es mentira. Bueno, en ese caso el PA tampoco es virgen. No, que va, por supuesto que no. No se salva ninguno, Juan, no se salva ninguno. En cuanto a partido, en cuanto a generalizar, se salvarán personas y condenaremos a personas, ¿no? Porque hay que mirar a cada uno lo que haga, ¿no? Tú estás en un sitio, yo también estoy, otro también, y uno roba y dos no, los tres no son ladrones. Yo veo las cosas así, cada uno es culpable de lo que haga. Lo que yo sí digo es que en cuanto en el caso este de La Ballena que estamos comentando, había cargos de la Junta de Andalucía, o siempre en bocas de los dueños, de los propietarios que me lo dijeron a mí. Presuntamente. Presuntamente, exactamente. Yo no estoy acusando a nadie, sino lo que ellos me decían y que de qué forma tenían que en Rota no lo defendía nadie, ni siquiera los del PA, que estaban allí. Y entonces llegaron a mí a ver cómo se podía tirar de la manta, que esto, que lo otro. Lo cierto es que, me parece que te lo dije a ti, tú publicaste algo en el medio en que tú estabas, no sé si era Diario de Jerez, me parece, ¿no? Y a raíz de ahí ya empezaron a llamarme periódicos a nivel nacional, desde Madrid, me llamaron un montón de gente y eso, yo comentaba siempre lo que yo sabía. Y me hicieron presiones, pero cuando se dieron cuenta de quién era yo, se acabaron las presiones, porque yo en cuanto a eso no me cedió nunca. Yo decía, oye, esto es así, esto es así. Y a mí me daba igual que me metieran, a mí me daba igual. O sea, que al capitán Antonio lo matan, pero tira para adelante, ¿no? Yo ahí actué de esa forma, incluso gente del partido que estaban un poquito más arriba me tiró de las orejas, me dijeron, Pepito, te estás equivocando. Y yo le dije, vamos a sentarnos y explícame dónde me estoy equivocando. Yo he entrado en el partido porque yo pensaba de que la sociedad que está mal, puedo cambiarla. Entonces yo pienso que lo que se le están haciendo a estas personas es un atropello, porque aquí le están queriendo dar sus tierras a 1.000 o 1.500 pesetas al metro, cuando eso sabemos que vale más o que dentro de 2 años va a valer un montón más. Darle un poco más, que esa gente son los dueños legítimos, los que siempre han trabajado eso. Dime ahora dónde me estoy equivocando. Tú estás defendiendo unos intereses que no te pertenecen. A lo mejor te están pagando por detrás, pero como yo de la política no cobro, nunca he cobrado, pues entonces siempre he defendido lo que yo pienso que he debido defender. Igual me he equivocado, ¿no? Pero nunca he hecho nada por dinero. Lo que a mí me resulta curioso es cómo es usted un solo concejal del PA, se va en silencio, del cual me interesaría saber por qué se va, y a la siguiente saca al PA 3 concejales. ¿Qué ocurre? 3, no, porque he sacado 4. ¿O 4? Pues igual que te he dicho que hubo algunos del partido que me tiraron de la oreja, que me dijeron, Pepito, te estás equivocando.
Hubo otra gente del partido de más alto nivel en cuanto a jerarquía en el partido que valoró muy positivamente el trabajo que yo estaba haciendo aquí. Porque yo lo digo a boca llena, he sido un concejal intocable. Y mucha gente dice, los políticos son todos iguales. Cuando están delante mío digo, shh, yo soy político, he sido, y dime a mí dónde he robado yo, dónde he metido la mano, que son todos ladrones. No, 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 hay excepciones. Que la mayoría, vale, pero a mí que diga alguien dónde he metido yo la mano. En aquella ocasión, si yo hubiera sido un tío, como lo hay mucho en la política, yo hubiera dicho a esta gente que le dé igual. Pero déjame que te termine con eso, Juan, que es interesante. Es interesante la pregunta que me has hecho antes. Cuando se formó todo ese revoleo en torno a la ballena, ya se estaba como tirando de la manta de una corrupción. ¿Cómo tapamos esto? Es un fuego que se está encendiendo, ¿cómo echamos agua rápido? Cogieron a esos dueños y les subieron lo que le iban a dar, le lanzaron una contraoferta que estaban contentos. En cambio, a mí me acusaban en Chipiona de que yo había dicho injurias en contra de un alto cargo de la Junta de Andalucía. Y yo dije, bueno, yo no he dicho injurias ninguna, ni he dicho ninguna mentira, yo he sido portavoz en un pleno de... Me reuní con toda la gente de Rota. Con toda la gente me refiero a los afectados. A los afectados. Y les dije, oye, que te voy a decir, con esto te estoy contestando a veces lo traidora que es la política. Les dije, oye, yo os he defendido a ustedes. No voy a decir aquí porque no me gusta hablar malamente los calificativos que le daban los propietarios al alto cargo de la Junta de Andalucía. Pero de ser él, punto suspensivo, la segunda vez que yo me reuní con ellos ya era don. Es que ya don nos da lo que nosotros queremos. Y le digo, sí, pero yo es que he dicho esto, ha salido en medios de comunicación, está recogido en acta, y yo quiero, con un notario aquí delante, que ustedes me digan que lo que yo he dicho me lo habéis dicho ustedes. Todos se echaron atrás, Juan. Todos me dejaron tirado. Está muy bien eso. Yo los defendí a ellos, de lo cual me alegro hoy, porque ellos se llevaron su parte. El trocito de tarta se lo comieron más grande gracias a mí. Pero ellos a mí me dejaron tirado. Tirado. Hubo un hombre que me apoyó en Chipiona, que sabía de leyes, y me dijo, Pepe, tú tranquilo, que lo que tú hayas dicho en el sillón de concejal, puedes decir todo lo que te dé la gana. Eres, ¿cómo son los inmune. Eres inmune. ¿Tú sabes dónde lo dijiste? Digo, en el sillón de concejal, dice, tranquilo que eres inmune. Yo en aquel tiempo, en cuanto a esas cosas de leyes, yo no soy abogado, o sea, de fotografía, de eso no sabía. Y la verdad es que, digo, me lían a la que me lían a mí. Miedo no sentí nunca, ¿no? Porque yo siempre iba a pecho descubierto con la conciencia tranquila. Pero fíjate cómo esa gente que los defendí y después me dejaron tirado, ¿eh? En cambio yo en el partido, a nivel de las altas jerarquías, como secretario general, secretario de organización, etcétera, etcétera, a mí me tenían muy bien considerado. Entonces, en esas elecciones municipales, ahora te estoy contestando por qué me fui en silencio. En esas elecciones municipales eran paralelas a unas autonómicas, si lo recuerdas. A mí me propusieron para ir cuarto en la lista de las autonómicas. A mí me propusieron para ir cuarto en la lista, cosa que cuando yo de joven entré en un grupo independiente nunca se me hubiera cruzado por aquí, de que yo iba a formar parte en una lista autonómica para ser candidato al Parlamento andaluz. Eso ya entraba fuera de mis cálculos. Es como el tío que es pobre y eso y dice, oye, que te ha tocado la primitiva y eres dueño de 5.000 millones de euros. Ese tío ni se lo cree, ¿no? Y me propusieron para ir al cuarto en la lista. Casualmente ese año se sacó 4 en el Parlamento andaluz también. Hubo gente de Chipiona, del partido de Chipiona, hubo gente que fueron
porque yo no podía ir al cuarto en esa lista. Entonces movieron sus hilos, gente que igual que yo he jugado al Capitán Trueno, ellos quizás leían a Richelieu. Y movieron los hilos, entonces me bajaron a la reserva, cosa que a mí me daba igual también, y por no hacerle feo a la gente del partido, que yo miraba bien y que me sentía amigo de ellos, decirle en un arreo de cochineo, no me pongas. Entonces me pusieron en la reserva. Y digo a esa gente, no me pidas los nombres porque no los sé, Juan. Me los imagino quiénes son, quiénes fueron, pero nunca no han tenido la valentía de decirme en una asamblea: te hemos echado por esto, por esto y por esto, o te hemos querido quitar de aquí por esto, por esto y por esto. No han tenido esa valentía política que se debe de tener en un partido. En una democracia, yo puedo decirte, mira Juan, lo que tú estás haciendo, yo no estoy de acuerdo contigo, y te digo que tú vas a hacer ahí una obra y que te va a pasar en volumetría, que no sé qué, que no sé cuánto, y que te vas a cargar Chipiona, y te lo digo, pero no por eso voy a ser enemigo tuyo. Ni te voy a decir, tú eres así, no, nunca te voy a atacar personal. No. Tú que quieras, si hay una obra y es ilegal, yo te digo que es ilegal, hijo mío. Pero me dice, Pepe, vamos a ir al bar a tomarnos algo, y me voy contigo y sigo siendo amigo tuyo. Ahora te digo, en este punto estás equivocando desde mi punto de vista. Así es como yo pienso que debe de funcionar la política. ¿Hoy día se le han quitado a usted las ganas de volver a la política? Es una pregunta que no me la he pensado, no me la he pensado. Porque yo las cosas me gusta, cuanto más viejo voy siendo, me gusta pensármelo. Me gusta pensármelo. La política siempre me ha gustado a mí y me seguirá gustando, porque yo soy la persona que veo el telediario todos los días. Cuando los señores de las Azores decidieron de que le iban a meter mano a Irak, yo recuerdo que en mi casa, a mi mujer y a mis hijos les decía yo, en el momento en que quiten a Saddam Hussein de Irak, eso es un polvorín, eso es un avispero. Ahí hay tanta etnia, tantas diferencias de religiones, de que ahí va a haber una guerra civil. Eso lo decía yo antes de que los americanos metieran mano en Irak. El tiempo me ha dado la razón. Yo soy carpintero y fotografía, o sea, yo no soy político profesional. ¿Qué pasa? Que yo sé eso y los demás no lo saben. Entonces a mí la política me preocupa porque es una cosa que le tiene que preocupar a todo el mundo. Es que el gobierno que teníamos antes, el del PP, nos ha metido en una guerra. Es que por culpa de eso han puesto unas bombas en Madrid y nadie quiere coger y decir, oye, ¿esto por qué? Esto es consecuencia de esto. Esto es consecuencia de esto, porque los terroristas islámicos han puesto en el punto de mira a España. Porque, hijo mío, el gobierno ha hecho cosas que se están equivocando, por supuesto, ¿no? Porque paga quien no tiene culpa. Entonces, en ese tren podía ir yo, Juan. En ese tren podía ir tú, podían ir mis hijos. Había gente de Chipiona que estaban estudiando que no les cogió el tren de Milagro, que estaban allí. Entonces, a mí me preocupa la política porque de ello va todo. La persona que diga yo paso de política, le digo yo que es tonto perdido. Ignorante. Tonto perdido. Hombre, yo me estoy bebiendo este agua, pero yo me tengo que preocupar si este agua está buena o está contaminada. Ha dicho usted bien en decir que es agua, porque pueden pensar que es ginebra. Ya. Entonces, a mí la política me preocupa. Con todos los palos que me he llevado, porque te sigo contestando, de cómo me fui en silencio. A mí vinieron una gente del partido de Jerez, y cuando me refiero del partido de Jerez, son los mandamás, no era Pedro Pacheco, no era, pero quizá el número 2, el número 3. Y vinieron a mi trabajo a buscarme, pues vamos a tomarte algo y vamos a charlar, Guillo, vamos a charlar. Y recuerdo que me sacaron del taller, estuvimos hablando toda la mañana, y me decían, Guillo, tú no necesitas enemigos en los partidos de enfrente. Lo tienes dentro. Y le decía yo, bueno, ¿y quiénes son? Y decía, no, es que han venido. Y
les mantuve a estas personas, les digo, mira, ustedes hacen lo que queráis, ustedes son los que mandan en el partido, yo no tengo ambiciones políticas ninguna, yo vivo de mi trabajo y a mí me da igual. Hombre, una puñalada por la espalda, porque yo solamente hice una puñalada por la espalda, eso te duele, Juan, porque de un enemigo te espera tú cualquier cosa, pero de los compañeros tuyos yo creo que eso duele más. Yo creo que eso duele más, porque es lo que yo he dicho antes, de cómo el Partido Socialista me atacaba mi trabajo, intentaba de presentarme el taller, no sé qué, no sé cuánto. Cosa que a lo mejor es la oposición que ellos hacían y que yo no les guardo ni mijita de rencor y que están perdonados y que pienso que se equivocaban, ¿no? Y desde aquí, que sé que lo van a ver mucha gente, no les guardo rencor y están perdonados por mí. Pero a mí de mi partido nunca ha venido nadie a decirme, y yo te hice esto por detrás, y yo sé que lo hicieron. Y esa es la valentía que tiene que tener un hombre, de cuando hace una cosa que se sepa. Yo estuve en una asamblea y dije, oye, pasa esto, lo puse poco arriba. Y se quedaron todos callados. No, eso es mentira, eso es mentira. Y digo, mira, había muchos que decían que era mentira, todos eran mentiras. Y yo dije, no va a venir fulano, mengano, no van a venir de Jerez 3 personas, han estado conmigo en el club de vela como 1 hora y media, yo me bebí un refresco, ellos se tomaron una cervecita, estuvimos, ¿te acuerdas cómo era el club antes, no? En la terracita esa, estuvimos hablando de una forma muy distendida, digo, no van a venir estas 3 personas, porque estaban en... Yo creo que vinieron a tocarme como... Si este se va ahora de aquí, a ver si se va para atrás, a ver la que lía, porque este es capaz de irse a un periódico y no sé qué, y nos va a dañar. Y yo creo que vinieron a tocarme por donde estaba yo. Yo eso lo he analizado ya con el tiempo. Oye, ¿qué está pasando esto? No van a venir esas 3 personas a verme por nada. Por solidaridad. Además, tú, el Chencho, que habéis sido los... Dilo tú. ¿Los periodistas o los periodistas que habéis estado en Chipiona, ha habido gente también que ha dicho, a ese no le pregunte que ya es un cadáver político. O sea, se encargaron del partido de decir eso, pero también te buscaron a ti, buscaron a Chencho, que estaba también en el periódico, eso. Y yo recuerdo del Chencho que me decía, tú no necesitas, me dijeron las mismas cosas que ellos, tú no necesitas enemigos los de enfrente. Y digo, pues yo enfrente creo que no tengo enemigos, porque yo nunca le he atacado a nadie de forma personal, sino yo iba al punto. A lo mejor, sin darme cuenta, los he herido. Yo recuerdo una anécdota que lo voy a decir aquí, y es dura. Quise hacer una rectificación de una calle que se había cambiado en Chipiona, que era la calle Ladislao Carrascosa. La calle del general. ¿Quién es? La calle que decían que era de un general. Exactamente, la calle que era de un general, para que vea, pobrecito, lo poco que conocían la historia de Chipiona. Fue de un hombre noble de Chipiona, de un chipionero noble. Tú sabes la historia de por qué esa calle se llamaba... Se dio terrenos para el cementerio. Exactamente. No, pero es que no. Es que había un tío, que por lo visto era una persona con ansia de protagonismo con eso, y que iba a ceder unos terrenos y una serie de cosas a cambio de que se le pusiera a esa calle su nombre. Y el tío era un tío de aquellos tiempos. Entonces, un hombre noble dijo, no, los terrenos los voy a dar yo, que también los tengo, y voy a dar esto y voy a dar eso. Y ustedes ponen a la calle el nombre que ustedes queráis, pero este tío es muy malo, él no debe de figurar en una calle de Chipiona. Ante este gesto noble, la corporación de aquel tiempo le puso a la calle su nombre. Y esa calle, esta gente que estaban gobernando en aquel tiempo, se la cambiaron porque era un general del movimiento. Y se lo cambiaron. Yo para mí eso creo que fue una injusticia para Chipiona y para la historia de Chipiona. Entonces les dije a Luis Mario, digo, habéis quitado este nombre, no tenía por qué haberlo quitado, y en cambio se os ha olvidado uno. Queda todavía un nombre del movimiento. Y se quedaron todos jugando. Vale, tantos quitados. Y no, todavía queda uno. Y igual que habéis quitado el Colegio General Franco,
que se llama La Pachá, muy bien, lo habéis quitado, y está el Colegio Manuel Aparcero, capitán de Falange y jefe local del movimiento. Yo no tengo nada contra esta familia, pero es un nombre del movimiento, está ahí la historia de Chipiona. Capitán de Falange, jefe local del movimiento, fue alcalde de Chipiona, de la Falange. Yo recuerdo cuando fue alcalde, las banderitas de Falange que había por Chipiona. Yo era chico, pero me acuerdo. A mí me da igual que ese nombre siga, como si quieren ponerle a La Pachá otra vez Colegio de General Franco. A mí me da igual. Que lo pongan, que lo quiten, a mí me da igual el nombre que tenga. Pero lo que sí he visto es una injusticia que quitaran ese nombre. Recuerdo que a Luis Mario no le cayó bien. Es normal que no le cayera bien, pero creo que es lo más duro que le he dicho, ¿no? Le menté a lo mejor a quien no tenía que mentarle y yo creo que no me guarda rencones, yo tampoco, ni nada, nos hemos dicho a lo mejor muchas cosas, esto y lo otro, pero es como, bueno, tenemos que mirar como en un partido de fútbol. Tú me pegas una patada, yo te doy una patada, dentro del juego político. Se ha acabado el partido, yo no tengo nada contra ti ni nada, ¿me comprendes? Yo creo Pepe, que eso es lo más duro que... En todos estos partidos de fútbol y partidos políticos y en todos estos avatares de tu vida, y ya para finalizar, pues creo que ha habido una sufridora en casa, que es tu mujer, Loli. Sí, claro, y mi familia y eso, porque es como cuando tú vas a un espectáculo deportivo y las cosas no te están saliendo bien, el deportista sufre, pero los espectadores que son de su familia quizás sufre más. Es como la madre del torero o como la madre del corredor de moto o la mujer, ¿no? Que dice que se va a caer la curva, que se va a matar, que no sé qué. Entonces yo creo que lo ven desde un ángulo en el que se sufre más, probablemente. Yo te he dicho por lo que dejé la política. Yo cuando nadie me decía en aquella asamblea esto, cogí y dije, bueno, hasta luego, hasta hoy. No me sentía apoyado por nadie. Entonces le estoy contestando a la sufridora en casa. A partir de ahí pues le he dado el gusto a ella. Yo me he dedicado a mi casa, a mi trabajo, mi familia y... Muchas gracias, Pepe, y a seguir viviendo.